Muy bien, aquí estamos en la entrevista de esta su sección en el aire y como bien usted escuchó, usted se va a enterar de lo que acontece en este maravilloso mundo. Hoy vamos a conocer un poco más a fondo cómo es la vida de un piloto aviador, qué hacen, cómo se forman, cómo se manejan, porque sabemos que tienen una vida bastante agitada, que amanecen hoy en un lugar, que mañana están en otro, y así por el estilo. Hoy tenemos con nosotros a Jimmy Mejía, piloto de transporte de línea aérea, que yo creo que estamos llevando como este deseo personal para el conocimiento de cada uno de ustedes, porque nosotros cada día nos preguntamos, ¿cómo se hacen los pilotos aviadores? ¿Cómo llevan una vida de familia? Pues esto y más vamos a conocer ahora mismo porque vamos a conversar con Jimmy Mejía, a quien saludamos y le damos la bienvenida a esta que además es su casa ya. Jimmy, hola, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Amarili, gracias. Como tú dices, esta es mi casa, ya yo he estado aquí anteriormente. E inclusive quiero decir desde ahora que el próximo domingo estaré en la televisión posiblemente y tengo buena información, nueva información para la magistrada Miriam Germán y la embajada y consulado de Estados Unidos. Pero bueno, hoy se hablará de aviación. Entonces, ¿Cómo se hace, Jimmy? ¿Cómo llegan ustedes a volar así ya en una línea aérea, un avión grandote? Y esto lo decimos porque hay muchos niños y jovencitos que quieren ser pilotos y la familia piensan que es muy costoso y que eso es solo para ricos. Ayúdanos ahí, Jimmy, por favor. Sí, Amarili, mira, realmente costoso, esa parte es verdad, y toma su tiempo. Y por lo general, yo empecé aquí en República Dominicana. Mis primer años estudié aviación en el Aeroclub 74, Santo Domingo, en el aeropuerto Herrera. Y en el tiempo que estuve buscando ese año, pues mirando si realmente me gustaba, siempre me gustó la aviación, y mirando los costos para irme a estudiar a Estados Unidos. En cuanto, cómo lo haces, ¿verdad? Es bueno, primero empiezas con tu privada, tu licencia privada, que se adquiere a las 40 horas aproximadamente. Después buscas tu licencia de instrumento, que ahí la haces como con algunas 40 horas más, ya ahí tiene 80, y después la comercial, que es la licencia que debes tener aproximadamente, dependiendo la regulación que use, 200 o 250 horas. Después hace la comercial cuando tenga ese tiempo de horas, y después viene la bimotor o multimotor, que ya es para volar aviones de dos o más motores. Siempre empieza volando aviones pequeños y con el tiempo pues vas y vas volando un avión más grande, un jet pequeño, después sube a otro más grande. Puede ser los aviones regionales también, que hoy día transportan de 50 a 100 pasajeros. Y ahí en ese tiempo, desde que empiezas a estudiar hasta que logras llegar a una línea aérea, pues el promedio en aquel tiempo, en los 90, me imagino que hoy día estaría por ahí también, es aproximadamente de 10 años. Jimmy, bienvenido. Jimmy, ¿qué sucede si usted está volando y cae un rayo en el avión? Mira, los aviones son resistentes a los rayos. Y ellos conducen, los aviones conducen la electricidad y no hacen daño a los pasajeros. Pero se siente el ruido. Sí, usualmente a veces no te das cuenta y muchas veces... Pregunta a mi primo Jimmy, perdone, de ahí de Jacagua, que si el avión tiene un pararrayo. Tienen pararrayos, o sea, usualmente... Pero con otro nombre. Sí, con otro nombre. Sí. Por ejemplo, cuando... usualmente los rayos entran por las puntas de las alas y salen por la cola. Ya puede ser por la cola vertical o la cola horizontal. Eso es lo usualmente. Cuando el avión recibe un rayo, pues puede causar daño como no lo puede hacer. Si causa daño, pues usualmente lo causa al sistema eléctrico, te desconecta los generadores
que están generando electricidad, y hay una lista de chequeo en caso que te desconecten los generadores, que tú vas sobre ella y los restableces otra vez. Si el daño fue muy grande, pues te quedas sin uno o sin dos generadores, y pues ya se convierte en una posible emergencia que ya tendrías que... Pero por lo general no causan daños a los pasajeros, y al avión pues tampoco no tienen esa... Mira, hay unos flequitos que se ven en el borde de salida de las alas. Sí, eso... Unos flequitos, esos son dispensadores estáticos. Uh-huh. La energía que absorbe esa gran mole de metal, por ahí se disipa. Igual que cualquier eventualidad de un rayo, pasa sin ninguna eventualidad. Yo vi a un avión de Air Century, le cayó un rayo y le hizo un hoyo en uno de los flaps. Creo alerón o flag. Le hizo un hoyo como especie de unos 25 centavos. ¿Y podría seguir volando ese avión en esa condición? Siguió volando, no hay ningún problema. Sí, sigues volando. Digo, hasta llegar a tierra, claro. Sí, al destino. Y depende del daño, porque si estás volando y tú sientes un daño considerable, pues tú vas, aterrizas y chequeas que todo esté bien. Pero por lo general no causan daños y no es una preocupación. Capitán, hablando de rayos, pero ahora de algo que la gente le teme cuando va a hacer un vuelo, son las temibles turbulencias. Que la gente dice, ¡ay, se va a caer el avión! Y andan todos esos gritos. ¿Puede romper una turbulencia las alas de los aviones? No, negativo, Pedro. La turbulencia realmente es... los aviones están diseñados para aguantar turbulencias que no existen. O sea, están diseñados para soportar... Para lo extremo. Sí, la extrema. Y claro, hay 4 tipos de turbulencias, que es la ligera, la moderada, la severa y la extrema, que ya cuando tú encuentras, ahora mismo no recuerdo, pero sí cuando encuentras una turbulencia moderada y extrema o severa, pues dependiendo, tiene que ser el avión chequeado por mantenimiento. ¿Qué ustedes hacen, capitán, cuando lo sorprende una turbulencia? Para evitar una turbulencia, ¿qué ustedes hacen como pilotos? Bueno, lo primero es lo que le llaman los reportes de piloto. Siempre que tú encuentras turbulencia, ya sea ligera, como había dicho, moderada, severa o extrema, tú lo reportas a la compañía y la compañía sabe que ya en esa área pues hay turbulencia. Si es extrema, severa, pues obviamente van a buscar otra vía, otra ruta para que el avión no pase por esa zona. Por eso los reportes de pilotos son muy, muy importantes, y también antes del vuelo pues te pones en contacto con el despachador y ellos chequean la ruta, que los reportes que hayan en esa ruta, que no haya turbulencia, porque la turbulencia es muy molestosa. O sea que... ¿Ha vivido alguna experiencia de que lo haya agarrado una turbulencia y lo haya puesto a brincar? Bueno, sí, yo viví una vez estábamos aterrizando en Ecuador, tú sabes que es montañoso, Ecuador, Quito, Ecuador, y wow, la turbulencia estaba tan fuerte que el piloto automático lo desconectaba. O sea, y era prácticamente peleando con el avión, pero no fue nada así de extrema. Porque ya cuando llega a un nivel extremo, pues tú no puedes controlar el avión. Pero eso no quiere decir que te va a tumbar el avión. O sea que simplemente... y ya esas zonas así, pues son predecibles y evitan esa área. O sea que... y obviamente sabemos que la turbulencia, pues el cambio de dirección de los vientos y la velocidad de los vientos. Entonces ahí... o sea que a nivel de líneas aéreas, pues ya usualmente se evitan esas áreas. Porque la evitan porque regularmente, Jimmy, es que pasan en el mismo lugar que regularmente hay turbulencias, y hay hoy, puede que haya mañana, o hay hoy y quizás nunca más vuelva a haber turbulencia ahí. ¿Cómo funciona? Sí, por lo general en la zona de
montañosa, pues como los vientos tienden y cálidas, pues los vientos tienden, el aire tiende a subir cuando se calienta, después que sube se enfría y pesa más, entonces baja, y así tenemos la corriente de aire que suben y bajan. También está lo que le llaman los jet stream, que son corrientes de aire. Por lo general, no sé si personas que viajan a Europa, pues están los jet stream que están por ahí por el Atlántico, y por lo general van de oeste a este. Entonces cuando vamos hacia el este, hacia Europa, pues los vuelos pueden ser de 1 o 2 horas menos, y cuando retornas de Europa, vamos a decir a Estados Unidos o el Caribe, pues puede ser un vuelo ya de 1 o 2 horas más largo, porque encuentras los vientos de frente. O sea que esa es pero por lo general es predecible, se puede ver, o no tanto ver, porque no se ve, pero se puede predecir con radares y eso. Jimmy, ¿cómo salimos de la auditoría que nos aplicó la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos? Bueno, ¿cómo salimos? Todavía yo creo que hubo una inspección ahora en estos días, hace 1 o 2 semanas, y los resultados creo que serán en no sé, 2 o 3 meses, creo que estuve leyendo hoy. Pero obviamente yo entiendo que va a haber unas pequeñas observaciones que se tendrán que ser corregidas, y entonces ahí pues ya no sé qué tiempo darán para que se corrijan esas observaciones, vamos a decir. Pero hay muchas cosas graves que todavía hay que arreglar en el sector aeronáutico. Pero perdona, Jimmy, ¿cómo saben que es grave si todavía los resultados no han salido? O sea, porque se piensa, alguien lo dijo. ¿Cómo sabemos? Ajá. Mira, nosotros somos del sector, o sea, cuando digo nosotros, pues... Los pilotos. Sí, los pilotos. Okay. Y aquí sabemos quién hace, quién no hace. Entonces, lamentablemente, tenemos el director interino, que él no es del sector. O sea, y no hay forma que en 3 años tenga el conocimiento que hay que tener para ocupar esa posición. Pero bueno, está bien, él la tiene ahí, fue nombrado por el presidente, y el presidente está delegando para que él haga un buen trabajo. Ahora, lo que sí él necesita, en mi opinión, son asesores. Y creo que lo que él ha tenido en los últimos 3 años no han sido lo mejor, porque mira la situación que estamos. Entonces, yo recuerdo, hablé con él en marzo, nos reunimos con él en marzo, y él está él no entiende mucho, porque estuvimos hablando del un accidente, ¿verdad?, que en diciembre, hace creo que 1 año y medio, y él más o menos lo ve como que no fue la gran cosa, pero es algo gravísimo. Es algo grave, porque usted no se va a montar un avión para tener problemas, y ahí hubo unos problemas que realmente posiblemente se reflejen después de la auditoría. Pero hay que pensar positivo, obviamente, porque una degradación de categoría sería muy perjudicial, y no es lo que el presidente quiere, porque lo ha demostrado. O sea, nosotros tenemos, después de la pandemia, vamos a decir, en la pandemia, llega un nuevo gobierno con una nueva dirección a nivel de aviación comercial. Mucho antes, pues los tiempos de Balaguer y los gobiernos anteriores, pues no se había visto ese interés. Hoy día tenemos un presidente que tiene un interés grande de que la aviación crezca, pero lamentablemente en los últimos 3 años no han habido los cambios que tienen que haber para que el deseo del presidente sea realidad. Entonces, tenemos una auditoría, veremos a ver qué cambios nos dicen que tenemos que hacer, pero lamentablemente, en mi opinión, los asesores que están ahí hace los últimos 3 años, vamos a decir, son los mismos que han estado ahí hace 10, 15 años, y no creo que han hecho un buen trabajo, en mi opinión. Jimmy, siempre se habla
o se culpa al director o a quien esté al frente del IDAT de todos los males de la industria aérea. Yo no dudo que por su posición tenga responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo se puede evaluar cuando los mismos actores del sector vuelan pilotos con certificado médico vencido o vuelan sin el debido recurrente del avión para estar al día del avión, o se pasan de las horas como un ex jefe de piloto de una compañía que no debiera tener licencia, porque creo que llegó al máximo, cuando es 100 horas, llegó al máximo de 160 horas. Entonces, yo veo a un grupo chillando por la categoría 3 y la culpa es de Héctor Porchela. Pero entonces yo digo, ¿de Héctor Porchela o de los violadores? ¿En quién descansa esa responsabilidad? Mira, Pedro, esas son violaciones gravísimas. Gravísimas porque, o sea, no entiendo por qué. Porque aquí en República Dominicana, a nivel de aviones de 100 pasajeros, hay como 5, 6, a nivel de más de 100, de 180 pasajeros más o menos, tenemos algunos, no sé, algunos 10, vamos a decir, o 15. Pero esos son violaciones gravísimas. Entonces, ¿qué sucede? Como me decías del director interino, él no es del sector, o sea, él desconoce y no hay forma que en 3 años él tenga ese conocimiento. Entonces, lamentablemente, como dije anteriormente, la asesoría que él está teniendo y ha tenido en los últimos 3 años, no creo que ha sido la mejor. Porque, mira, o sea, vamos a ver qué nos dicen que tenemos que posiblemente arreglar. Ahora, que el sector, los autores del sector, ¿verdad? O los actores del sector, sí, son los del problema. Bueno, porque también se prestan a violaciones. Ahora, ¿cómo el director entiende lo que está pasando? En 3 años no lo va a entender. O sea, pero entonces los actores lo entienden y lo hacen. Claro, porque o sea, nosotros somos pilotos y yo sé, Pedro, tú sabes cuando así a ti se te vence una estar al día y tú bien sabes que tienes que cumplir con eso. Porque ahora mismo yo tengo más o menos aproximadamente 3 años después de la pandemia que estoy, ¿verdad? Estoy en una... no estoy volando al momento y voy a tener una pequeña cirugía ahora en las próximas 2 o 3 semanas, pero no es nada gravísimo, o sea, algo rutinario, una pequeña cirugía. Pero cada uno debe estar actualizándose. O sea, ahora mismo, para yo volar un avión, a pesar de que estoy volando aviones desde los 90, más de 30 años, yo ahora mismo, después, por estos 3 años, voy a tener que actualizarme y me va a tomar, pero uno se actualiza y entonces todos en el sector sabemos cuándo tú tienes que actualizar tu examen médico, cuándo tienes que actualizar tu examen de avión, porque todo se olvida. Inclusive yo en los 30 años que tengo haciendo chequeo, que por lo general han sido todos los años, tú cuando empiezas a leer el libro otra vez, a los 6 meses, a los 9 meses, tú lo empiezas a leer y tú dices, wow, yo sabía esto. Jimmy. O sea, se olvidan las cosas. Capitán Mejía. Ajá. En este caso, eso significa, lo que usted acaba de decir, que ustedes como pilotos aviadores deben pasarse la vida entera estudiando sobre lo que ya han estudiado, leyendo y releyendo lo mismo. Claro que sí, más cuando cambias de avión. O sea, no es lo mismo volar un 737 que volar un 787. Claro, te ayuda la experiencia que has tenido en el 737, pero cuando vas a volar el 787 pues son otros sistemas, son otras listas de chequeo, un sinnúmero de información que también depende de la ruta que vueles. Tienes que estar actualizándote y tienes que ir siempre a lo que le llaman el simulador, a simular emergencias. O sea, tú vas y simulas una emergencia que se te apagó una turbina, o vas a simular que te quedaste sin un equipo de navegación. Entonces todas esas cosas conllevan un procedimiento
que debe ser llevado para poder lograr no un accidente o que salga todo bien, llegar bien a tu destino sin ningún problema. Entonces siempre tienes que estar, todos los años tienes que estudiar para ir a pasar un chequeo de que tú estás al día y que puedes y tienes que demostrar que puedes volar el avión, porque tú estás volando un avión con 100 personas, con 200, con 300 personas. Si vamos a dividir la culpa de lo que está pasando en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, en la industria aérea dominicana, ¿qué porcentaje usted le daría a cada uno de responsabilidad? Al sector de la industria aérea y al sector de las autoridades. Ok. Bueno, mira, el sector de las líneas aéreas, o sea, el sector, vamos a decir los pilotos. Los pilotos son culpables, Pedro, de un 70%. ¿Cómo? De un 70%. ¿Por qué? Porque los pilotos son los que realmente están volando el avión todos los días. Pero acuérdense que lo presionan y lo mandan. Bueno, pero los pilotos entonces tienen un gremio, tienen una asociación, que entonces es quien tiene que, es un balance de poder. O sea, está bien, la empresa te presiona, pero tú sabes, tú tienes tu... Pierde el trabajo porque el piloto se debate. Bueno, entonces la asociación. Entre la vida y el trabajo. Sí, pero ya una empresa que te esté forzando a hacer violaciones, eso debe ser traído a la luz pública, tanto a la autoridad, que es el IDAC. Entonces, ustedes, por ejemplo, digo yo, nosotros, si hay una violación, número uno, vamos a decir este ejemplo, Pedro, que no, quizá no sería el mejor. Si yo veo que hay un piloto que no está en capacidad de operar la aeronave, simplemente yo le digo, y oye, tú no te sientes muy bien. Si él se niega, vamos a decir, y sigue insistiendo que él quiere, entonces en ese momento tú vienes y, bueno, quien no me siento bien soy yo, y nos vemos, que te busquen otra persona. Entonces, pero vamos a poner este escenario. Dos muchachos. Dos pilotos. No, dos muchachos. Dos hijos. Dos hijos. Una mujer. Un apartamento que pagar. Compromiso. Esa decisión es fácil. No es fácil, Pedro, pero esa es una cultura que tiene que cambiar. O sea, no podemos tener una cultura que queremos categoría 1, violando violando las regulaciones, violando las leyes, entonces no vamos a tener categoría 1. Pero ¿y el empresario que te manda? ¿Qué papel juega? Bueno, entonces pero 70% no, lo que pasa es que el empresario, acuérdate de algo, Pedro, el empresario viene y dice, bueno, yo no puedo volar a Estados Unidos, pues está bien, déjame irme a volar a Sudamérica, Centroamérica, pero entonces esos vuelos, en mi opinión, esos vuelos a Sudamérica, Centroamérica, son para aviones de 100 pasajeros, no son aviones para 200, 300, inclusive nosotros podríamos volar a Europa en algún futuro no muy lejano, con aviones de 300 pasajeros, porque hoy día tenemos aviones 737, que son de 180 pasajeros aproximadamente, los 320, pero en el futuro podemos tener 777, podemos tener 787, el cual eso puede ser en 2 o 3 años, y sería volando a Europa. ¿Y qué les parece ustedes como conocedores del tema? Si cuando una empresa está violentando todo este tipo de procesos y el país cae en una categoría inferior, ¿qué tal si esa empresa es multada para que de esa manera... ¿Ya hizo el daño? Bueno, pero para que pague por lo que hizo, porque al final el país es quien es multado, quien se ve limitado. Entonces, ¿cuál es la culpa? ¿Cuál es la penalidad de las empresas aéreas? En ese caso, el presidente Luis Abinader se va a molestar porque va a decir, ven acá, eso no es lo que yo quería. Ahora estamos en una categoría que no es lo que yo quería. Pero que vaya más allá y yo te asigné una y dediqué un pago, una indemnización. Pero claro, yo sé lo que yo entiendo, pero ¿quién lo hace? Lo hace el IDAC, en caso aquí en República Dominicana. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos? Te categoriza, así es que te penaliza. ¿Qué papel juegan los inspectores del IDAC en todo esto? Los inspectores, yo de verdad, Pedro, yo conozco quizá 1 o 2, pero ellos deben ser personas que en sus manos está que se cumplan las leyes, que se cumplan las regulaciones. O sea, ¿cómo es posible que esté pasando lo que tú acabas de decir? Ellos lo saben. O sea, pero yo no sé por qué se hacen de la vista gorda. Perdonen, dice alguien que escucha el programa por aquí que eso se trata de sobornos y sobornados. Bueno, ya ahí yo no tengo... No sé a qué se refieren.
Pero eso no hace daño. ¿Por qué? Ese oyente Porque, la mira, bajadura. Sobornos y sobornados. Y cuando es un digo tema el- interesante. Sí. Pero Cuando no digo el creo que sea el 70%. caso de la aviación actualmente. cuando digo el 70% son los pilotos, porque es que somos nosotros los que realmente tenemos que decir. Y los empresarios usualmente dicen, no, estos son mis cuartos, pues ya yo ahora lo que voy a comprar es bote y me voy a meter en la vaina de los cruceros, vamos a decir. Sí. O voy y me meto en otro negocio de carro. Pero los pilotos se perjudican más. El país que hace el IDA, bueno, el IDA lo que puede ser, en vez de ser una entidad reguladora, que es lo que debe estar haciendo, si nos quedamos sin aviación, pues entonces van a tener que trabajar mucho para lograr sacar el país de la categoría. Y si no, entonces se convertiría como, yo diría, ¿verdad?, en una oficina del Ministerio de Turismo, donde realmente no tendría mucho que hacer. Pero ese no es el deseo, como digo anteriormente, no es el deseo del presidente Luis Abinader. De verdad que yo entiendo que el director interino debería, ya después de esta auditoría, él debería ya estar buscando como nuevos asesores y personas que, porque vamos a ver qué dice la FAA después de la inspección que tuvimos, pero obviamente hay algunas cosas que ellos encontraron, una o dos, y mientras menos, mejor todavía. Pero tenemos, sabemos lo que está pasando en el sector y eso debe corregirse inmediatamente, porque vamos a perder la categoría, porque no es que ya salimos todo bien, no, ahora hay que mantenerla, porque no es porque ahora hay que mantener la categoría, porque puede pasar algo que entonces volvamos a ser auditados. Bueno, a mí me dejaron con muchas preguntas sobre la introducción que hicimos para esta entrevista. Ojalá que podamos volver a hablar sobre cómo se hacen los pilotos que viven un día en un país, otro día están en otro, amanecen en un hotel, otro día en otro, y la familia, ¿qué pasa? Esos son temas interesantes que ojalá sea posible compartir con el capitán Jimmy Mejía o con otro piloto que pueda compartirnos su experiencia para que nuestros oyentes vayan conociendo cómo es la vida de ser piloto aviador. Eso es buenísimo. Un día Buenísimo. tú te levantas en Colombia, otro día vas a Panamá, otro día duermes vamos a decir, en Nueva York. ¿Es verdad que ustedes los pilotos son mujeriegos? Pedro, pero por No, favor. el mujeriego no, o sea, No, los pilotos no, igual es que la los persona, marinos, depende de la donde- persona. donde- No, porque en cada puerto tienen una novia, entonces los pilotos y cada aeropuerto. no, porque tú sabes, eso no, así no es tampoco así. Cuidado con compararlos No. con los camioneros. Mucho cuidado No, ahí. ¿de qué lo De esta manera hemos concluido con su entrevista en el aire.